Muy bien, entonces vamos a empezar con este capítulo de las gráficas. Vamos a decir que ya hemos tenido oportunidad en la PCA anterior de graficar algunas funciones y básicamente lo hacíamos en algunos ejercicios donde nos pedían calcular, si recordamos, es así, ¿no? Donde nos pedían calcular máximos y mínimos, ¿no? Ahí utilizábamos el método para graficar, ¿cierto? Graficábamos a la función, identificábamos cuáles son sus máximos, sus mínimos, y esa era la respuesta que se proporcionaba. Método gráfico para determinar los extremos de una función. Pero también el método gráfico sirve para graficar, para demostrar ciertas desigualdades. A ver, me están mandando. Muchas gracias. A ver, aquí la práctica dirigida. A ver, claro, tenemos integrales, gráficas, asíntotas, por supuesto, ¿no? Sí, justamente lo que... Muchas gracias, chicos. Entonces, en cualquier caso, los capítulos son gráficas e integrales, integral indefinida. Muy bien. Bueno, vamos entonces a abordar este primer capítulo, ¿ya? Bueno, miren, en principio las gráficas nos sirven también para esta PC4, nos sirven para demostrar algunas desigualdades, ¿de acuerdo? Para eso nos sirven las gráficas. Por ejemplo, miren, cuando uno tiene, por ejemplo, esta ecuación, x cuadrado más 1. Todos sabemos que x cuadrado más 1 es siempre mayor que 0. O sea, decimos que esto es positivo, ¿cierto? Pero gráficamente, ¿cómo se puede demostrar esto? Lo sabemos de siempre, ¿no? Pero si nos pidieran que lo demostráramos y si usáramos las gráficas, haríamos lo siguiente. Todo lo llevamos a un solo miembro, o sea, dejamos C en un lado, y aquello que esté en el primer nodo le llamamos f, el nombre de una función. Entonces, graficamos esa función f, x cuadrado más 1, la gráfica es sumamente conocida. X cuadrado más 1 tiene por gráfica, bueno, ustedes ven que es así, ¿no? X cuadrado más 1. Corten su vértice, corten 1. Muy bien, entonces, al cortar en 1, nos damos cuenta que ese viene a ser su puntito más bajo. Ahora, cuando las gráficas de las funciones se encuentran encima del eje X, se dicen que las funciones son positivas. ¿Ok? Guarden eso siempre. Si la gráfica está arriba, función positiva. Si la gráfica está abajo, función negativa. ¿De acuerdo? Ese es un principio básico dentro de las gráficas. Por lo tanto, la gráfica de esta función parábola, como está encima del eje X, siempre es positiva. Como la f es x cuadrado más 1, así hemos demostrado que x cuadrado más 1 es mayor que 0 por gráficas. Ahora, obviamente aquí está bien fácil su gráfica. Pero en algunos casos, cuando nos pidan que demostremos desigualdades, lo que vamos a observar es esto, ¿no? Un primer miembro, un segundo miembro. Se recomienda pasarlo todo a un miembro de modo tal que nos quede así positiva. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a llevarlo todo al segundo miembro, o sea, lo mandamos a restar y lo que hacemos es plantear la siguiente desigualdad. ¿Ok? Sería así, lo miramos de esta forma. X menos e multiplicado por logaritmo natural de x, esto es mayor estricto que 0. Lo que nos piden demostrar es equivalente a esta otra desigualdad. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces a todo el primer miembro, lo estamos viendo al revés, ¿no es cierto? Es mayor o igual que 0, ahorita lo vamos a colocar.
Entonces ustedes ven así, ¿no? Es mayor o igual que 0. Entonces le hemos pasado al segundo miembro y le estamos mirando de costadito, ¿ok? Ahora, a la función que tenemos en el primer miembro, a ella le vamos a poner nombre por nombre f. Esta función tiene un dominio, ¿de acuerdo? El dominio de esta función es siempre la restricción que me indican cuando voy a demostrar la desigualdad. Dice, para todo x mayor que 0, esto quiere decir que el dominio de esta función va a ser todos los x positivos, ¿de acuerdo? A eso se refiere. Si hubiera acá todos los reales y me dijeran para todo x real, su dominio le pongo todos los reales. ¿Ok? Entonces, para demostrar esta desigualdad, vamos a graficar esta función. Vamos a usar el método gráfico. Vamos a graficar f. ¿Ok? Si nosotros graficamos a f, ya supongamos que la graficamos y digamos que la gráfica esté así, la gráfica de f. Al observar que la gráfica de la función está siempre encima del eje X, estaríamos concluyendo que es positiva. Y así estaríamos demostrando lo que nos piden. Para eso tenemos que, en principio, pues graficar a esta función. Para graficar, nosotros seguíamos el siguiente procedimiento, ¿no? Primer paso, bueno, vamos a enumerar aquí los pasitos que eran estos, ¿no? Para graficar una función, primer paso, realizábamos el proceso de derivación. Derivamos a la función. Derivamos, hallamos los puntos críticos y luego determinamos los límites cuando x tiende a los extremos del dominio de la función. ¿Ok? Esos son los tres pasitos para graficar una función. Cuando me pidan que demuestre desigualdad, que calcule los extremos, estos son los tres pasos que utilizamos. Más adelante vamos a ver que cuando nos pidan explícitamente graficar la función empleando los conceptos del cálculo de asíntotas, intervalos de monotonía, intervalos de concavidad, ahí el proceso es mucho más largo que estos tres pasitos. Vamos a verlo dentro de un momento. Pero cuando me piden que demuestre desigualdad, aplico solamente estos tres pasos. Entonces, bueno, veamos, ¿no? Primero vamos a realizar la derivación. ¿De acuerdo? Derivamos primero, derivamos a la f. Como la f tiene una regla de correspondencia derivada de x es 1, la derivada del logaritmo es 1 sobre x, por e quedaría e sobre x. ¿Cierto? Esta es la derivada de la función. Siempre mencionamos que cuando calculemos la derivada, la coloquemos siempre en forma de fracción. ¿Es verdad? La ponemos en forma de fracción, es decir, vamos a ponerlo por acá. Entonces, el primer pasito, derivamos. Bueno, entonces tengo la derivada. La vamos a poner acá directa, ¿no? Sería f'. Sería entonces 1 menos e sobre x. No se olviden que siempre cuando uno la deriva a las funciones, siempre las derivadas tienen un dominio. El dominio de las derivadas siempre están relacionadas al intervalo de la función original, ¿no? Si la función original tiene dominio x mayor o estricto que 0, la derivada le ponemos el mismo dominio en intervalo abierto. Pero si en el dominio lo tenemos de la f, que está cerradito, entonces en la derivada se le abre, ¿cierto? Si está abierto, va abierto el dominio de la derivada. Si está cerrado el dominio de la original, la derivada se abre, ¿no? Bueno, ¿cuál es la recomendación aquí? Poner a la derivada en forma de fracción siempre. O sea, sería x menos e sobre x. Así la vamos a escribir cuando nosotros vamos a realizar el proceso de la gráfica.
Bueno, una vez que tenemos la derivada, el siguiente pasito es determinar los puntos críticos de la función. Para eso se plantean estas dos ecuaciones, derivada igual a 0 o derivada no existe. ¿De acuerdo? Entonces ponemos derivada igual a 0 está representada por esta ecuación, ¿no? La derivada igual a 0, como hemos puesto a la derivada como una fracción, planteamos numerador igual a 0. Y para encontrar esta ecuación, derivada no existe, se plantea denominador igual a 0. ¿Ok? Entonces, numerador igual a 0 nos obliga a escribir, sería lo que tenemos como numerador es x menos e. Y x menos e igual a 0. Como denominador tenemos solamente a x, entonces tendríamos estas dos ecuaciones. Esta segunda ya salió de inmediato, ¿no? La que nos falta por resolver es x igual a e, que también sale de manera directa. Ahora, tenemos que respetar el dominio de estas funciones, o sea, de la función derivada. Como dice, el dominio es x mayor que 0, obviamente ella va y esta no va. ¿Ok? Pero igual ese 0 es el extremo, entonces ese extremo es lo que vamos a colocar en el dominio de la función, ¿no? Una vez que tengo los puntos críticos, el único punto crítico sería este puntito E, vamos a colocar para tomar como referencia que el puntito E es, o sea, el número de Euler, ¿no? 2.71828, ¿ya? Si lo quieren poner así con 4 decimales, pero simplemente lo pueden dejar como 2,7 nada más. ¿Ok? Muy bien, entonces así lo vamos a dejar. ¿Ya? Bueno, entonces lo que vamos a realizar ahora es cuando yo tengo el punto crítico o los puntos críticos los llevamos a la recta real. ¿Cierto? Los llevamos a la recta, ubicamos primero el dominio de la función, que este dominio está con 0, ¿cierto? Tienes a 0 en el extremo de la izquierda y luego a infinito en el extremo de la derecha. Y el punto crítico, obviamente, va a estar ubicado, vamos a ponerlo por acá, ¿sí? El punto crítico E. Entonces hay que determinar los signos de la derivada f' en cada una de estas zonas que delimita el punto crítico. Si hubiera otro punto crítico por acá, hay entonces 3 zonas. Solamente tengo 2 zonas y vamos a tener que utilizar el método de tabulación. Consideramos a un puntito de prueba, ¿ya? Por ejemplo, acá podemos, como este es 2.71, el puntito de prueba puede ser 1. Y el siguiente puntito de prueba como la derivada es x menos en la derivada sería 1 menos c sobre 1. No me importa cuánto salga de modo concreto, solo me interesa el signo. 1 menos c, 1 menos 2.71 es negativo. Entonces quiere decir que aquí la derivada le valora en ese puntito de prueba, se puede usar cualquier otro punto, ¿cierto? Cualquier otro puntito pueden utilizar a un medio, ¿no? Al mismo 2 también, porque 2 es menor que e, 2 vive acá, pero se elige cualquiera y el signo que se obtenga es el signo que colocamos aquí. Derivada, en toda esta zona le ponemos que allí la derivada toma valores negativos. Luego, hacemos lo propio con el otro puntito de prueba, que sería el puntito 3, derivada, evaluada de 3, y ahí pueden escoger cualquier otro punto, sería la derivada, se evalúa en la derivada, por eso acá pongo f'. Entonces f', x menos e entre x, sería 3 menos e sobre x, que vale 3. Y esto nos queda 3 menos 2.7, quedaría positivo. Listo. Eso es todo lo que se necesita para determinar el signo de la derivada en cada uno de esos intervalos. O sea, aquí es positiva. Y eso nos genera el diagrama de flechas. Derivada negativa,
representamos a la f original, o sea, f sin derivar, en este tramo de 1 a e, es una función decreciente, flechita hacia abajo. Y de e hacia adelante, la flechita que representa f va hacia arriba, ¿no? O sea, función creciente. ¿De acuerdo? Así se coloca. Estos intervalos donde la f flechita para abajo, flechita para arriba, se llama intervalos de monotonía también se les dice, ¿ya? Entonces, eso nos dice que de 1 a e, la f, la función está bajando y de e para adelante está subiendo. Cuando ocurría esa combinación de flechitas, eso significaba que ya teníamos la naturaleza de este punto crítico. Este punto crítico es un punto crítico de ahí que se presenta, hay un mínimo, ¿no es cierto? Porque la gráfica baja y luego sube, es como un vasito, ¿no? Entonces ahí hay un mínimo. Por consiguiente, aquí en el punto crítico E se presenta un mínimo. El mínimo que se obtiene se le llama mínimo relativo siempre, ¿ok? Puede convertirse en mínimo absoluto, pero por lo pronto es mínimo relativo y se obtiene, no es este valor, es la función original evaluada en ese puntito E. Como la función original la tenemos aquí a la mano, es x menos e logaritmo natural de x, vamos a evaluarla, ¿no? Sería e menos e logaritmo natural de e, ¿cierto? Pero el logaritmo natural de e, esto es conocidísimo, es 1, entonces nos quedaría 0. O sea, este valor 0 es lo que se llama el mínimo relativo. No es necesariamente el punto crítico, es el punto crítico, se evalúa a través de la función original. Puede que coincida, ¿no? Puede que al evaluar me quede también lo mismo, pero no necesariamente es este puntito. ¿Ok? Listo. Segundo paso ya está culminado. Y tercer paso consiste en hallar los límites. Siguiente pasito. Se hallan los límites de la función cuando x tiende a los extremos del dominio de la función. Como el dominio de la función va de 0 al infinito, entonces vamos a tomar límites cuando x tienda a este extremo de la izquierda, que es 0, ¿cierto? Me acerco a 0 por derecha, pongo ese énfasis, el límite lateral, y el otro límite es cuando nos vamos al más infinito, ¿ok? A veces hay huequito, pero hay huequito en 1 de repente, o sea, cuando hay denominador x menos 1. Entonces hay un huequito en 1 por la restricción del denominador. Entonces se toma el límite también cuando x tiende ese puntito. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a calcular el primer límite. Este límite se calcula a la f original. O sea, es límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la f original. Entonces reemplazamos la f original y esta era x menos el logaritmo. Así, ¿no? Y bueno, tomamos este límite cuando x tiende a 0 por derecha. Hay que recordar unos límites notables con respecto al logaritmo. Por ejemplo, logaritmo natural de 0 por derecha, esto siempre le poníamos menos infinito. Y logaritmo natural de infinito era igualmente infinito. ¿Cierto? Los notables eran ellos. Muy bien, entonces, a ver, evaluamos. 0 por derecha, acá 0. 0 por derecha, nos queda aquí menos infinito. 0 ya no va. Menos e por menos infinito, ley de signos menos por menos más, y e por infinito no le hace nada al infinito, sigue siendo infinito. Entonces nos queda este límite, ¿no? Más infinito. ¿Cómo se interpreta esto? Cuando nosotros tomamos límite hacia un puntito real, puede ser 0, 1, si el límite me quedaba más o menos infinito,
¿Cómo se llamaba ese puntito? Este puntito representaba una asíntota vertical. Eso lo vamos a usar también más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, esto significaba que el punto, o la recta x igual a ese valor, ese puntito de tendencia, es una asíntota vertical para la función. Para eso se sacan esos límites, para determinar las posibles, si acaso los hubiese, las posibles asíntotas. Eso nos genera un comportamiento siguiente, ¿ya? En las cercanías de la recta x igual 0. La recta x igual 0 es obviamente el eje, este es el eje Y. Siguiente, cuando vamos a graficar la función, dice que x se acerca a 0 por derecha. Acercarse a 0 por derecha es ir en este sentido. 0 está por acá, 0 por derecha sería dirigirnos así. Entonces quiere decir que como me queda más infinito, quedar más infinito quiere decir que la gráfica se va hacia arriba. Entonces acá se va yendo hacia arriba cuando está pegadita a su asíntota vertical. ¿Cierto? Eso es lo que significa al infinito, quiere decir arriba. Y pegadita a esta recta, ¿no? X igual 0. Ese es el comportamiento de F. ¿Cómo será antes? No sé. Lo vamos a combinar justo con el diagrama de las flechitas. Pero allí la asíntota vertical es el eje Y, según ese límite que hemos calculado. Si el límite, cuando x tiende a 0 por derecha, nos hubiese quedado, por ejemplo, nos hubiese quedado menos infinito, quiere decir que ahora se va para abajo, ¿cierto? Pero si el límite me hubiese quedado un número real, o sea, por ejemplo, digamos que hubiese quedado 2, cuando x tiende a 0 por derecha, cuando queda un número real, esto representa un huequito, nada más. O sea, la gráfica sube, sube, sube y llega un puntito, el punto 0,2, donde ahí nomás queda como un huequito. ¿De acuerdo, no? No se forma una asíntota. La asíntota es cuando me queda más infinito o menos infinito. Muy bien. Entonces, ya tenemos esa primera información. Luego, el siguiente paso es calcular el otro límite, ¿no? El límite cuando x tiende al más infinito. Bueno, esto sería, a ver. La función, como ustedes observan, es la misma función, o sea, x menos e logaritmo natural de x. ¿Cierto? Listo, ¿no? Así nos queda. Y luego vamos a tomar límite cuando x se va al infinito, sería infinito, logaritmo de infinito, dijimos que era infinito, infinito menos infinito, forma indeterminada. ¿Cómo se rompe esa forma indeterminada, infinito menos infinito? En la PC1 vimos el método de que cuando hay raíces se multiplica por la conjugada, ¿no es cierto? Para romper infinito menos infinito. Y eso fue cuando hay raíces. Pero cuando hay logaritmos, bueno, cuando hay logaritmos se suele formar este límite, logaritmo sobre x, porque este límite es notable. Entonces lo que hay que hacer aquí es escribirla como una fracción, ¿no? Para poder aplicarle la regla del L'Hopital, ¿no? Que es ahorita lo que vamos a indicar. Entonces aquí, miren, tendríamos este límite y según lo que hemos indicado, lo que toca hacer acá es factorizar, ¿no? Vamos a factorizar x, miren. Factorizamos x, queda 1 menos e por logaritmo natural de x sobre x. Claro, uno dirá, ¿y por qué factorizo x? Para formar esta fracción. Y de nuevo, ¿para qué me sirve esta fracción? Bueno, miren, lo que pasa es que cuando ustedes toman límite, a esta fracción les queda cuando x va al infinito. Bueno, acá hay un infinito que ese queda. Pero acá quedaría logaritmo de infinito, infinito como dijimos hace un momento, y sobre infinito. Por lo tanto, al factorizar x nos queda debajo del logaritmo una x, para que luego al distribuir se vaya, ¿no? Entonces, aquí estamos observando
que está preparado todo para aplicar la regla de L'Hopital, ¿cierto? Cuando se aplica la regla de L'Hopital, ustedes ya lo saben bien, ¿no? Es cuando me quede el límite infinito sobre infinito, cuando es una fracción o 0 sobre 0, cualesquiera de ellos. Entonces, ahí se aplica la regla de L'Hopital. ¿En qué consiste? Se deriva por separado al numerador y al denominador. No es que se deriva a todo por la regla de derivación del cociente, no. Se deriva por separado. Derivo logaritmo. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? 1 sobre x. Derivada de x, 1. Opero, simplifico a extremos y medios lo que ustedes puedan observar y nos queda 1 sobre x. Volvemos a evaluar en el infinito y claramente ese límite ahora es 1 sobre infinito, 0. Por lo tanto, el límite del logaritmo sobre su argumento cuando x tiende al infinito, 0. Entonces, pero no todo vale 0, ¿eh? Sino es que aquí el límite quedaría así. Infinito, factor infinito, multiplicado por 1 menos 0. 1 menos 0 es 1, entonces nos queda solamente infinito nada más. Vamos a interpretar este resultado, ¿ya? Esto tiene su interpretación. ¿Cuál es esta interpretación? Quiere decir que cuando x se va al infinito, irse al infinito, la x quiere decir que la gráfica se va a dibujar bien a la derecha. Eso quiere decir. Entonces, cuando nosotros graficamos la función trazándola hacia la derecha, lo que va a ocurrir es esto, ¿no? La dibujamos a la derecha, ella siempre que me quede infinito, ¿qué significa? Que la gráfica sube, sube, sube ilimitadamente, no tiene ningún topecito, o sea, cuando la dibujo bien a la derecha, la grafiquita va a estar así, siempre va a estar subiendo, subiendo, subiendo. Este es el comportamiento de f. ¿Cómo será antes? No sabemos, solamente sabemos que cuando se va al infinito la x, esto quiere decir gráficamente que la dibujamos a la derecha, la gráfica todo lo ve subir ilimitadamente. ¿Qué hubiese pasado si este límite no nos hubiese quedado infinito? Imaginemos que nos hubiese quedado, por ejemplo, el valor de 10. Supongamos que sea así. Entonces, ¿qué representa esto para la gráfica de la función? Que la gráfica la vamos a dibujar bien a la derecha, pero llega un momento que puede venir así como quiera que ustedes sean, pero cuando la dibujo a la derecha, siempre se va a ir apretando a este valor 10, o sea, se pone y igual a 10 como una asíntota horizontal. ¿De acuerdo? Así se coloca esta interpretación. O sea, no crece como le da la gana ilimitadamente cuando te queda infinito. Si te queda 10, te queda 2 o cualquier numerito, ella representa una asíntota horizontal. Ahí se va apretando la gráfica de la función. Sube, pero con un tope, que es 10. Acá sube, pero no tiene ningún tope. ¿Se entiende, no? Entonces, así damos esas interpretaciones al cálculo de esos límites. Muy bien, entonces ya tenemos los dos límites calculados. Recién ahora podemos proporcionar la gráfica de la función, que se obtiene combinando lo que hemos hallado de las asíntotas junto con el diagrama de las flechas. Entonces, vamos a graficarlo. Bueno, a ver, primero vamos a ubicar el punto crítico, ¿ya? Con el diagrama de las flechitas. El punto crítico fue E en el eje X, ¿cierto? Acá lo vamos a situar. E en el eje X. Ahí está el puntito crítico. Luego, ¿cuál fue la evaluación de la función en ese punto crítico? 0. Si me hubiese quedado 1, entonces era el par ordenado E,1 por acá, ¿no? Así. Pero como está E,0 sería aquí nada más, ¿no es cierto? Sería allí. Este sería el puntito de mínimo relativo, como hemos dicho, ¿no? Bueno, entonces ahora combinamos con las asíntotas. La asíntota vertical
eje Y. Entonces acá tienes el eje Y. Ahora, combinamos con el diagrama de flechas. De 0 a E baja la función y en efecto está bajando. Baja, baja, baja hasta llegar al punto de mínimo. ¿Cuál es el punto de mínimo relativo? Este puntito. Hasta ahí llega. ¿Cierto? Ya no puede bajar más. Y luego sube, 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 sube. Ahora bien, cuando baja, lo hacemos combinándola con la asíntota vertical que hemos obtenido en el cálculo del límite, ¿no? O sea, así la tenemos que poner, no pegadita. No, no es que baja y baja así, no. Baja pegadita a su asíntota vertical, ¿cierto? Ahora, cuando sube, si tuviera una asíntota horizontal, entonces subiría, digamos, así, ¿no? Así pegadita. Pero como no tiene ninguna asíntota horizontal, entonces sube, sube, sube ilimitadamente, ¿cierto? En el siguiente tramo, ¿no? Subir, sube ilimitadamente. Entonces, bueno, lo ponemos así, ¿no? Listo, acá se va al infinito, hemos puesto. Y acá también se va al infinito. Quiere decir que se va muy arriba, ¿no? Eso quiere decir cuando me quede infinito. Listo, parece un vasito, ¿no? Esta es la gráfica de la función f. ¿Ya? Entonces, bueno, como nos pedían demostrar a nosotros que esa desigualdad, esto lo observamos claramente, ¿qué es lo que vemos? Estamos observando que la f, la función, esta f, ¿no? Esta f, como está encima del eje x, esta función es, miren, está encima, pero le está tocando en un puntito. Cuando está encima sin tocar a ningún puntito, se le pone f mayor estricto que 0. Pero cuando está tocando a un puntito, en cualquier punto sobre el eje x, se le coloca mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Porque el punto de corte con el eje x, que es un punto de tangencia, representa la igualdad a 0. ¿De acuerdo? Y hay que colocar que esto es para todo x, dominio de la función mayor estricto que 0. A 0 no lo puede tocar, porque ahí está apretadita la asíntota, pero nunca la toca. Muy bien. Esta sería entonces la conclusión a la cual estamos llegando. Pero ¿quién es f? F viene a ser la función que habíamos definido, es x menos e por logaritmo. Y lo pasamos al otro miembro, lo leemos al revés y ya tenemos demostrado lo que nos pedían. E por logaritmo menor o igual que x para todo x mayor que 0. En PC4, si vienen preguntas de demostración de desigualdades, lo trabajamos así. ¿Ok? En PC4, ¿no?